Buenas noches, hermanos y amigos y familia. Dios le bendiga en esta noche. Estamos aquí esta noche para iniciar el servicio. Les espero que están conectados para oír la palabra que el Señor va a soltar esta noche a través de mi esposo. Que tu corazón está precepto, que tu mente también, tu espíritu para recibir esa palabra que el Señor ha puesto en mi esposo. Amados, solo quiero decirles una palabra esta noche. En el Proverbios 23 dice que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, que tenemos que guardar nuestra boca siempre ante el Señor y lo que hablamos o lo que confesamos, porque nuestra boca y nuestra lengua tiene poder, y hablar en mi presencia cada día sin el Señor. Amados, solo quiero decirles que tenemos el que debe de predicar la verdad de Dios, aunque eso nos cueste críticas, insultos, desprecio, aunque lo tenemos creyentes, pero siempre tenemos que predicar la palabra y la verdad. Amén. No para enojo, no para poner pleitos en la persona, hermanos, en el nombre de Jesús, pero a veces uno predica la palabra, pero los que no quieren oír la palabra se ponen críticas. Solo la palabra de Dios tiene poder. Uno tiene que predicar la palabra que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, no para gloria y para criticar a las personas y poner en personas en pleitos ni nada, ni insultos. Hermanos, solo en nombre de Jesús, solo ten paciencia, y lo que la palabra sale de un predicador, solo uno tiene que ponerle por obra en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, que este día yo les deseo paz, logros, amor y mucha abundancia y victoria. Y que hoy y siempre Dios te llene de bendición y misericordia. Amén, hermanos. Porque sin ti no somos nada. Solo ayúdanos cada día a difundir la palabra, a hacer con la palabra, porque sin la palabra tenemos poder. La palabra tiene un peso, la palabra tiene poder. Amados, no estamos aquí para criticar a nadie, solo queremos hacer lo que la palabra de Dios, replicar la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Porque hay muchas personas allá afuera que necesitan la palabra de Dios. Hay muchos indigentes en las calles, pero algunos pasan a los indigentes como si fueran nada. Dios ha creado a cada uno de los hijos con un propósito. A veces yo digo que los mismos indigentes son más nobles que los mismos creyentes, y ellos conocen la palabra más que uno también. Por eso uno tiene que ayudar a los necesitados, y así el Señor nos dará lo que la recompensa. Porque si uno nos ayuda a su prójimo, Dios no nos va a ayudar. Dios es un Dios justo, Dios es misericordioso, Dios es el que sana. Yo declaro sanidad por las almas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Envío esa sanidad a mi familia, esa sanidad a los hermanos que están postrados en las carreteras, que están en los hospitales. Yo envío esa sanidad de lo alto en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder, porque Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario para sanarnos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios tiene un poder, poder y poder, porque sin Dios nada, no estaríamos aquí. Sin Dios no estuviera nada en la mesa. Sin Dios no hubiera nada por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Amén. La palabra tiene poder y peso. Solo yo envío esta mensaje esta noche, que tú siempre tienes tu corazón precepto de ir al Señor. Oren, porque la oración tiene poder. Es un básico, hay que orar, hay que ayunar. Porque si uno no ayuna ni ora, porque uno quiere sacrificar, hay que sacrificar, porque Dios es un sacrificio por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dios le bendiga y le guarde, le amo de amor de Cristo. Aquí estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche. Si quieren oración, en la pantalla está el número, la dirección, que quiere palabra para tu corazón. Aquí estamos para ayudarles. No estamos para maltratar a las personas, porque nosotros, este evangelio es de Cristo, este evangelio es nosotros. Dios nos ha mandado a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que ir afuera a aplicar la palabra de Dios, a obedecer al Señor, no maltratar a las personas, no maltratar a los prójimos, porque estamos aquí para hacer la palabra y para predicar la palabra. Que Dios nos ayude cada uno de nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros familiares cada día. Nos levanta en el nombre de Jesús. No adorar de dioses ajenos. Dios, eso es un pecado ante Dios.
Busca una doctrina, busca dónde ir a aplicar la palabra, busca dónde ir a llenar su corazón de la palabra de Dios. Y para que Dios te levante a ti y a tu familia, para que Dios te levante para ser un guerrero en la viña, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Dios te ama, le bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Ahorita en esta noche estamos aquí. Mi esposo predicará que esta noche esa palabra llena su corazón, su mente, su espíritu. Amén. Le damos el amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Voy a entrar en el asunto, después no hablamos, ¿no? Bueno, les digo, bueno. Gloria a Dios una vez más, aquí estamos, amados televidentes, para comunicarles una palabra de aliento, de esperanza, también de vida eterna, porque la palabra de Dios es vida eterna, porque es el mismo Jesús, el mismo Dios, y su palabra es el verbo, la palabra de vida. De una manera u otra se nos reveló, se nos manifestó. Entonces en esta noche vamos a compartir un poco de esa palabra poderosa, y verdaderamente pues es de gran importancia en esta noche que nosotros podamos compartir, que ustedes allí, pastores, evangelistas, profetas, los que se encuentren conectados a lo largo de estas redes sociales. Yo no sé hasta dónde llega este asunto, pero la importancia de todo esto es que es una palabra que puede llegar a tu corazón, a tu mente, una semilla a la cual es incorruptible. Entonces tú ahí donde tú te encuentras, abre tu corazón y también pues en otras palabras resetea tu mente para que tú recibas en esta noche. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, que hay cosas que están por venir y la iglesia tiene que estar preparada. No puede estar durmiendo, en otras palabras, durmiendo, tener la laurel, tenés que estar despierto como un rey y como un sacerdote. Ahí donde tú estás, de pronto estás desanimado, desalentado, porque el enemigo te tiene acorralado, pero recuérdate que Dios, a través de la persona de Jesús, te dio una autoridad para que la use, no para que la tengas en el bolsillo, en la mente, sino que use esa espada y le digas a ese tipo donde se tiene que ir. Entonces vamos en esta noche a compartir esta palabra y verdaderamente pues creo que es una alerta, que tiene que ver con una forma de advertirte a ti, a mí, en una forma personal, individual, la advertencia contra la apostasía. Vemos que en este tiempo hay muchos hijos e hijas de Dios que ya están fuera de la cancha. En otras palabras, el enemigo de alguna manera los ha sacado. Pero quiero traerte un recordatorio de lo que dice la palabra para que tú y yo estemos alerta y no nos durmamos, porque es peligroso. No creamos que pues la gracia es una cosa grande, es el don de Dios, un don inmerecido, pero no para el libertinaje. Y después de tú y yo habemos tomado una decisión de poner la mano en el arado, volvernos de nuevo atrás. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a compartir entonces, vamos primeramente a definir acerca de lo que es lo que tiene que ver con la apostasía. En griego significa, es fistemi, traducido es como apartarse, rebelión, abandono, retirada, separación. Entonces, en una forma individual, personal. Pero aquí en esta preciosa noche vamos a tocar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice 3:12, el libro de Hebreos 3:12, vamos allá. Vamos al libro de Hebreos 3:12. 3:12, tenemos por acá, vamos pues en esta hora ya, como verán, antes de comenzar esto, ya nosotros oramos, ya bombardeamos, establecemos reino en este lugar. Solo que a veces pues no lo mostramos en la pantalla, pero es algo que debemos de hacerlo antes de comenzar y poner este servicio delante de la mano de nuestro Dios, para que sea Él que tome el control del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3,
versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que tengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, o sea, el Dios que tú y yo predicamos, anunciamos, comunicamos, deja saber ahora a través de su Santo Espíritu que si tú y yo en esta hora estamos oyendo la voz de Dios, su palabra, tú la has oído antes, ahora y tiempos atrás, y esa voz tiene que retumbar en tus oídos y aún llegar a tu corazón. Que si oyes la voz de Dios en este día, tú no endurezcas tu corazón, que por causa del pecado muchos han endurecido sus corazones, por causa de la maldad y la perversidad que hay en este mundo corrupto, lleno de maldad y de iniquidad. Y muchos pues han endurecido su corazón a través del engaño, y es la manera como el enemigo de nuestras almas, él puede promover su agenda para sacarte a ti del cuadrilátero. Por eso es que tú y yo tenemos que estar en ese alerta. Entonces dice que si hoy tú oyes la voz de Dios, pues no endurezcas tu corazón. Entonces es una forma de advertencia. Entonces, porque es de aquello que te puede separar de lo que tú antes estabas conectado, estabas cerca antes. El espíritu de Lucifer yo lo voy a considerar como Satanás, Belial, el diablo. Este espíritu es el primer apóstata, el rebelde, el desertor, que de una manera u otra cortó la amistad y la relación que tenía con el Padre, con el Dios creador. Entonces tú sabes, iglesia, que él lo que ha transmitido, lo que él introdució a la raza caída de Adán fue su maldad y su iniquidad. Entonces él hizo una transmisión. Entonces sabemos que apareció en nosotros esa naturaleza perversa y mala de él, porque él es el primer rebelde y él quiere que tú y yo sigamos los mismos pasos de él, para que de esa manera terminemos mal, para que de esa manera nos perdamos, para que de esa manera pasemos una eternidad sin Cristo. Y por eso es que Dios nos hace una forma de advertencia a través de su palabra, y te dice el Espíritu Santo que si hoy tú oyes esa voz que te está hablando, es para que tú traigas a memoria la verdad de Dios que tú has conocido, has oído, se te ha transmitido, y también de una manera se te ha revelado. Entonces, por esa manera quiero dejarte saber a ti que es de gran importancia que tú y yo podamos tomar esto bien en serio. Pero vamos a irnos a un pasaje para recordar lo que pasó en la antigüedad con el pueblo de Israel, porque te lo he dicho a través de estas redes sociales, que el Dios que yo predico, que yo anuncio, que yo comunico, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, o sea, el futuro. Entonces, Él no ha cambiado, pero lo único que muchas cosas han cambiado en la forma natural, pero Dios sigue siendo el mismo. El pecado es igual, ha aumentado, se ha en otras palabras triplicado o cuadriplicado, pero la maldad está en pie. Y por eso es que vamos a leer esto para hacer una referencia de lo que pasó anteriormente y cómo vemos que Dios, habiéndoles hablado a través de su siervo, a través de su profeta, muchos no retuvieron esa voz que habían oído, aún viendo milagros, aún viendo señales. Entonces no abrazaron la verdad de Dios, sino que más bien ellos, en otras palabras, ellos rechazaron el consejo del Altísimo. Y por eso es la advertencia que te viene a ti y a mí hoy, para que te acuerdes de eso. Entonces vamos acá al libro del Número 14, 29 y 43. Vamos al libro del Número rápidamente, vamos al libro de Números. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces vamos a leer el libro del Número. El libro de Números.
29, dice 29. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, en ella, exceptuando de Jefoné, hijo a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, a los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme el número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Yahweh, he hablado, así haré a toda la multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él, y toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Moisés dijo estas cosas, y todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar a la cual ha hablado Yahweh, porque más hemos pecado. Y dijo Moisés: porque quebrantasteis el mandamiento de Yahweh, esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeráis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahweh, por eso no estará Yahweh con vosotros. Y vemos aquí claramente, en un resumen corto, lo que aconteció con los que fueron primeramente antes que nosotros. Aquellos que de alguna manera vieron milagros, señales, prodigios de parte de nuestro Dios, pero ellos rehusaron, votaron no por la salvación, sino que más bien se inclinaron por las cosas de este mundo, por sus dioses, por las cosas que ya habían en sus corazones. Por eso es que ahora entiendo cuando Dios habla en su palabra que cuidemos nuestro corazón, porque el corazón del hombre sin Cristo, en otras palabras, sin haber sido redimido, limpiado, es un corazón perverso y malo, y tenemos que cuidarlo porque no estamos escapos de que pueda ocurrir algo. Entonces vemos que Dios aquí hubo una descripción, y aquellos que Dios introdujo a la tierra prometida, donde Él había, en otras palabras, hablado anteriormente a sus padres que iba a ser, por causa que ellos hicieron una mala elección y quebrantaron la verdad de Dios y fueron rebeldes al consejo del Altísimo. Y eso es para ti, también para mí, porque hablamos de Faraón, hablamos de uno que representa a Satanás. Y Dios, con mano poderosa, a través de Moisés, rescató un pueblo, lo sacó de un lugar a la cual ellos estaban cautivos, oprimidos, sin esperanza. Pero el poder de Dios es superior, soberano, y ahí se manifestó. Igualmente Cristo te sacó a ti donde estabas antes, encadenado, encarcelado, en la droga, estupefacientes, borracheras y toda clase de males, igualmente a mí, y nos rescató con manos poderosas, y nos trajo, en otras palabras, de las tinieblas a la luz. Nos dio vida cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, cuando antes éramos unas piltrajas humanas que no teníamos ningún valor. Él nos dio valor. Entonces, ¿cómo es que ahora tú y yo pensamos en retornar atrás? ¿Cómo es que tú y yo ahora pensamos regresar? Pensamos de entrar en rebelión, porque eso es lo que quiere el enemigo, para que tú y yo nos apartemos, para que tú y yo nos separemos.
Entonces es importante de que tú y yo entendamos que esto es algo muy serio, pero es una forma individual, es una forma personal, pero nos trae una forma de recordatorio los tiempos que estamos viviendo, que hay muchos que se están deslizando, hay muchos que se están regresando. Entonces muchos no quisieron guardar esos estatutos y esos mandamientos de la antigüedad y les ocurrió así. Igualmente nada ha cambiado porque es el mismo Dios que opera en otra dimensión. Sabemos que es por la gracia, un don a la cual pues lo tiene solamente Dios y su amor, pero también por la gracia no la podemos tomar como libertinaje para hacer lo que nos da la gana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero de una manera u otra Dios nos trae y nos hace conciencia, nos hace una forma de recordatorio el peligro que hay abandonar al Señor Jesucristo, abandonar al Espíritu Santo. Y por eso es que tú y yo pues tenemos que estar en ese alerta. Entonces vemos cómo ellos perecieron en ese desierto por causa de que cuando tú y yo nos apartamos de Dios quedamos vulnerables y el enemigo nos puede acabar, nos puede hacer mucho daño, aún perecemos aún en la parte física y aún en el espíritu, porque si es que tú y yo pues lamentablemente seguimos en la maldad y en otras palabras el pecado nos domina y el pecado es el que vence, pues tú sabes que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, es algo que ya, de alguna manera u otra, Dios nos está trayendo un recordatorio a todos. Porque vienen tiempos difíciles, tiempos donde la iglesia va a ser sacudida para Dios sacar de ahí, de la iglesia, lo que verdaderamente está alineado con su palabra y lo que no, pues va a tener que tomar una decisión o una determinación. Se queda o nos quedamos o nos vamos. Tenemos que dejar todas estas cosas que a Dios le ofenden. Tenemos que empezar a quitar lo malo que hay delante de los ojos de nuestro Dios. Y este pueblo de Israel, lamentablemente, con todo aquello que habían visto, vemos cómo ellos verdaderamente se manifestaron en esa rebelión. Pero esa rebelión les causó a ellos la muerte, les causó a ellos la separación, aún en la eternidad. Porque seguro que muchos de ellos, conforme a la verdad de Dios, lamentablemente su alma se perdieron. Entonces, tú y yo no queremos pasar por eso. Entonces por eso es que mucho pueblo de Dios está apostatando, mucho pueblo de Dios se está separando, porque hay rebelión, hay separación. Y aquello donde tú y yo estábamos antes conectados, muchos están separados. Hay mucha gente afuera que conoce palabras, pero ya no visitan una institución, una tienda de reunión para congregarse. Dice la palabra en hebreo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces muchos se han separado, muchos se han apartado, están viviendo allá la vida pues a ellos inclinados más bien al mal, inclinados más bien a las cosas de este mundo que son perecederas. Pero hoy Dios te dice a ti, si hoy te estás oyendo esto, recapacita, recuérdate de dónde Dios te sacó, para que vuelvas y te alinees, para que tú vuelvas a la senda antigua, para que el enemigo no te coja ventaja. Recuérdate, el diablo te quiere dar como a rata vieja donde te ve. Donde te ve los pies, te quiere ver la cabeza. Él es un asesino. Él está aquí en un propósito de destruir la creación de Dios. Entonces hay que hablar así de frente, la verdad, porque esa es la verdad. Entonces, ya tú ahí donde tú estás, entendiendo todas estas cosas, queremos manifestar la naturaleza divina de Dios, porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una naturaleza divina, en otras palabras nos semejamos, nos aparecemos a nuestro Padre Celestial. No deberíamos demostrar la otra naturaleza de ese tipo, pero lamentablemente muchos por la desobediencia es lo que estamos manifestando. Por eso la gente que está allá afuera a veces no comprende, a veces están confundidos. Yo lo dice, yo no sé si ese tipo es cristiano, no sé qué es, pero él hace lo mismo que hace esto. Y damos malos testimonios, y a la cual pues de una manera u otra lo que hacen estos seres que están allá afuera, aquellos que todavía no han entrado, empiezan a hablar mal por causa del mal testimonio tuyo y mío. Pero hoy Dios nos hace un recordatorio a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, y dice que si tú y yo oímos su voz en este día, entonces tú y yo sabemos qué tenemos que hacer. Entonces,
Vemos aquí que el enemigo optó por no vivir la eternidad más con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, su Creador. Por eso es la retribución, la venganza, oído a la creación de Dios. Él quiere que tú y yo como iglesia hagamos lo mismo que hacía Él, lo que hizo Él. Pero hoy en una forma de advertencia, un peligro de optar por no ser salvos más y abandonar la fe, la esperanza de la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, operar en incredulidad, un corazón malo y apartarse de Dios que te rescató, que dio su vida por ti y por mí, y se hizo un sustituto, se hizo una ofrenda, y todo por amor. Por eso hay una exhortación a todos los creyentes en este día, aquellos que son seguidores, aquellos que son hijos e hijas de Jesucristo, de no abandonar tu fe, ni aun la mía, en el Señor Jesucristo, por ninguna razón, ni cortar nuestra relación con Él, porque eso es lo que pasa cuando tú y yo abandonamos, cuando tú y yo nos apartamos, cuando tú y yo, en otras palabras, regresamos atrás, apostatamos de quién, del que tú y yo antes un día creímos. Entonces es un peligro abandonar. Porque tú sabes, allá en el libro de Mateo 12:43 dice: el espíritu inmundo que sale del hombre. Ya tú sabes, cuando tú lo lees, lo que te quiere decir esa palabra, cuando estos espíritus salen de ti, entonces andan por lugares secos, andan atormentados, andan con deseos de regresar a ti y a mí. Pero lo que pasa es que ahora el cuerpo nuestro ya no es templo de ellos, ni de Satanás, ni el mismo diablo, ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces ellos esperan cuándo es que se va a vaciar, cuándo es que se va a desocupar para poder regresar ahí. Y ese es el peligro, que tú y yo regresemos atrás, regresemos a las cosas de este mundo. Entonces nos acontecerá lo que dice el viejo proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su chiquero. Entonces volveríamos al mundo, a la cochineza, a la inmundicia, a los demonios. Por eso es que hoy tú estás oyendo la voz de Dios a través de su palabra, para que tú te vuelvas a la senda antigua, para que tú, en otras palabras, hagas memoria a donde Dios te sacó un día cuando tú estabas encarcelado, enjaulado, que no podías salir de ese lugar. Pero la mano poderosa, a través de la persona de Jesucristo, nos rescató. Él fue a la cruz, Él hizo un sustituto, Él pagó un precio para que tú y yo en esta hora estemos acá. Entonces, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no ser agradecido? A veces muchas cosas que nos pasan no tienen nada que ver con Dios, somos nosotros mismos, porque de alguna manera u otra lo permitimos, y a veces abrimos campo, abrimos puertas en nuestra mente. Ese maldito diablo pone un taller en tu mente y en la mía para gobernarnos, dominarnos. Pero si tú y yo verdaderamente usamos la palabra de Dios, que tiene autoridad y poder, y somos obedientes a ella y la abrazamos, como dice el libro de James o el libro de Santiago, que tú y yo no seamos solamente oidores de esta palabra, sino también hacedores de la misma. Entonces vemos cómo las cosas cambian, cómo las cosas se alinean. Pero es necesario que tú y yo, pues, hoy oigamos la voz de Dios, oigamos su palabra, oigamos al Verbo. Permanecer en la fe, en el Evangelio que hemos oído en toda la creación que está debajo del cielo. Hemos oído esta palabra, hemos oído el Evangelio del Reino, que consiste en arrepentimiento y santidad, apartados, separados, para solamente servirle a Él. Tú y yo lo hemos oído, entonces, y mucha gente lo ha oído, pero están apartados, están separados, ya no están más acá, ya ellos, en otras palabras, ya no quieren oír más las cosas del Señor, ya ellos son rebeldes, ya ellos, en otras palabras, su corazón se ha endurecido por causa del pecado, y cada día lo que hacen es alejarse en vez de acercarse, y ese es el peligro de apostatar, ese es el peligro de volverse atrás. Debemos de hacernos vencedores sabiendo esto, que está escrito, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos, vamos a leer el libro de Romanos 8:37. El libro de Romanos 8:37. Y sabes tú, sé yo, que nada de las cosas aún visibles e invisibles nos pueden separar de que el Dios que tú y yo un día nos rescató, pare de amarnos, porque Él es fiel. Y además su amor es incondicional. En Él no hay cambio, no hay variaciones, porque Él no es hombre para arrepentirse de lo que ha dicho y lo que ha establecido. Tú y yo, si de alguna manera sí cambiamos, variamos, en otras palabras, cambiamos como el camaleón de una manera a otra, pero Dios permanece fiel en lo que ha establecido. Entonces tú ahí puedes darte cuenta que Él no es un hombre humano, Él no es un ser así como tú y yo, para estar con mentiras. Entonces, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro. Ahí dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él, y por eso hoy tú estás oyendo la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo a través de su palabra, y te deja saber cuán grande es el amor de Dios, cuán profundo que tú y yo no podemos dimensionarlo, y tan alto que es. Y es para que tú y yo, de alguna manera, aquellos que están oyendo a través de estas redes sociales que se han apartado, es mejor que regresen antes que sea tarde, antes que el enemigo les coja la ventaja. Y ya después las cosas van a cambiar y ustedes van a sufrir daño, van a sufrir pérdidas. Pero Dios hoy en este día, a través del Espíritu Santo, nos está hablando, nos está trayendo a colación, nos está trayendo a recordatorio lo que tú y yo pues debemos hacer. El enemigo de nuestras almas, a través del engaño, puede hacer que tú y yo, iglesia, nos apartemos de la gracia salvadora, dañando la unión vital de una verdadera fe. Efesios 2:8. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. El libro de Efesios 2:8 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, es para que nadie se golpee en el pecho y diga cuántas cosas yo he hecho y por eso soy salvo. Es que hay muchos ahora, a través de sus religiones, ellos tratan de, en otras palabras, montarse por las ramas, en otras palabras, fabricar cercas para ver si se suben y para ver si de esa manera llegan al cielo, de una forma distorsionada, de una forma como los ladrones. Pero Dios no trabaja así, porque es la gracia de Dios contigo y conmigo. Tú y yo no tuvimos que hacer nada, solamente creer en la fe de la obra de la cruz, en la obra redentora. Entonces Dios, a través de la persona de Jesús, a ti y a mí nos declaró hombres justos, no relacionados más con el pecado. Porque a veces muchos ya Dios hizo tanto por nosotros y a veces nos seguimos culpando. Entonces nos podemos pensar qué es lo que Él hizo por nosotros. Entonces todavía nos acusamos, todavía nos condenamos. Y aquí en esta tierra necesitamos dos para que entren en pelea. Entonces nos ponemos de acuerdo con Dios, con lo que Él ha dicho, establecido en su palabra, o con el otro. Tenemos que decidir. Pero esa es la verdad que tenemos ahora. Entonces, vamos a ir al libro de Hebreos 6, 4, 8. El libro de Hebreos 6, 4, 8. El libro de Hebreos 6, 4, 8. Me gusta esto, tiene buen condimento hoy, es impresionante. 6, 4, 8. Porque es imposible, dice, oye bien esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba y provechosa, aquellos por las cuales la palabra, aquellos por las cuales es labrada y recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos abrojos es reprobada y está próximamente a ser maldecida, y su fin es el ser quemada, porque aquí hay muchos que somos tierra, pero nos podemos volver inútiles, que no servimos. Y hoy ni tú y yo podemos ser, en otras palabras, hay mucha gente que está inutilizando la tierra. Es peligro con eso, porque Dios va a venir un día a buscar fruto de ti, que fue lo que te entregó, que es lo que tienes que darle a Él como multiplicación o extensión para su reino, que es lo que has hecho. Y muchos gustamos y hemos gustado de la palabra, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto el beneficio a través del Espíritu Santo. Entonces que tú y yo no podemos recaer ni volvernos atrás a lo mismo, porque Cristo no va a volver a pagar otra vez, lo vas a volver a crucificar ya. Entonces esto es algo que hay que recordarlo, y muchos esperan de pronto esto, pero no va a ser así. No podemos pisotear la sangre de Cristo y tenerla por inmunda. Lo que Él hizo fue, en otras palabras, un acto a la cual pues ningún ser humano podía hacerlo. Él se hizo un sustituto, Él se hizo una ofrenda, Él fue la cual la ofrenda Dios preparó antemano para redimir la humanidad, porque Cristo abrió el camino para todo aquel que cree, a todo aquel que quiere o opta por su salvación. Él es el camino, es el puente que conduce al cielo. Fuera de Él no hay salvación, pero nos recaiga la palabra a la cual muchos de estos hombres, en otras palabras, hablando del tiempo antiguo, de los que fueron primero que nosotros, de alguna manera en Dios ellos tenían su salvación, pero optaron por no ser más salvos y aún se fueron en pos de los ídolos, en pos de las cosas del mundo, y por eso la ira de Dios vino, en otras palabras, contra ellos, y ellos perecieron, apartados de Dios. Y tú y yo, Jesucristo nos sacó a nosotros de esa calamidad, de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de oscuridad, de ignorancia. Y muchos queremos regresar al mundo, como que es que el mundo te dé algo a ti y a mí. Entonces, o que nos inclinamos más a las cosas de este mundo que son perecederas. Pero esa es la advertencia que hay en el día de hoy a través de la palabra. Que tú y yo hemos visto el poder de Dios manifestado, hemos visto los beneficios de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que tú y yo pues no recaigamos, para que tú y yo no volvamos atrás, a apostatar en una forma personal, individual, a rebelarnos contra el Dios vivo. Y por eso dice, si alguno que tenga cuidado, en otras palabras, de no tener un corazón perverso, un corazón malo, para apartarse del Dios vivo, el Dios que te dio la vida a ti, el Dios que te rescató a ti, donde tú estabas en ese atolladero, donde nadie te podía sacar, en la droga, estupefaciente, prostitución, vía ilícita, no podías salir de ahí. Pero Él manifestó su poder, su gracia, su amor, su misericordia, su compasión, y a ti y a mí nos rescató. Por eso ahora le pertenecemos a Él. Tú no te perteneces a ti mismo, porque tú no te hiciste a ti mismo, sino Dios te creó con un propósito y un plan. Recuerda que la tierra Él no la creó para que fuera deshabitada, sino para que estuviera habitada. Dios todo lo hizo con un propósito. Entonces te hace un recordatorio hoy en esta noche a ti y a mí la palabra. Si hoy tú estás oyendo la voz del Espíritu Santo, si estás oyendo la voz de la palabra que un día la oíste, porque bajo esta creación, de alguna manera a través de los medios de televisión, aún muchas personas andan predicando a través de megáfonos allá afuera, transmitiendo, comunicando una verdad absoluta, sea de una manera o la otra, pero de alguna manera tú estás oyendo la palabra de Dios, para que tú y yo nos arrepintamos, para que tú y yo nos volvamos a conectar con Dios, para que tú y yo, en una forma genuina, en una convicción, nosotros pues nos limpiemos de toda contaminación con este mundo y no volvamos a Dios, ni borrón ni cuenta nueva, porque tú y yo pues dejamos un espacio o una puerta abierta para que el enemigo pues nos zarandee. Recuerda lo que Jesucristo le dijo a Pedro, que el diablo se lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y así es como va a venir en tiempos venideros, porque la iglesia de Jesucristo tiene que ser limpiada, tiene que ser lavada, por causa que Él viene a buscar una iglesia sin arrugas, sin mancha, sin contaminación. Y por eso es que cada día pedimos la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayude aún en nuestra incredulidad, en nuestras debilidades, porque Él sabe que tú y yo somos polvo.
El enemigo nos huele porque anda persiguiendo, porque cuando Cristo, en otras palabras, Dios en otras palabras declaró un juicio sobre la serpiente tipo de Satanás, lo mandó que se arrastrara y comiera polvo. Tú y yo somos eso, lamentablemente, en la parte física, en la parte humanista. Eso es lo que somos. Por eso es que Dios te trae a mí, a ti, un recordatorio en esta noche y te dice que si tú en esta noche oyes su voz, que no endurezca tu corazón por causa de la maldad, por causa, dice, en otras palabras por allá en el libro de Mateo, no, en el libro de Mateo 24, 11, 12 y 13, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Dios sabe que sí, pero te dice a ti, a mí, que si tú perseveras, que si tú te mantienes hasta el final de los tiempos, hasta que tú y yo, en otras palabras, finalicemos en esta tierra nuestra existencia, te garantiza a ti y a mí que vamos a ser salvos. Pero está escrito en el libro de Mateo. Dios sabe eso. Entonces, aquí está. Y volveros así. No es posible permanecer si nos apartamos de la verdad, de la verdadera fuente de la vida, Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Entonces vamos allá, vamos a leer el libro de Mateo para podernos deleitar en el libro de Mateo, que está escrito. Aquí no hay mentira, esto aquí es con la palabra. Vamos a leer el libro de Mateo 24, 11, 12 y 13. Vamos a ver qué dice. Entonces acá dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. El que persevere, que se mantenga. En otras palabras, que tú y yo pues no caduquemos, que tú y yo, en otras palabras, perseveremos, sigamos hacia adelante, hacia la meta final. Estamos en el camino como peregrinos y vamos a seguir adelante porque vamos rumbo a la ciudad celestial, pero nos encontramos con gigantes, nos encontramos con obstáculos, oposiciones de diferentes marcas. Pero podemos salir adelante si hemos creído, si tú y yo perseveramos. Sabemos que sí, que la maldad está, pero que tu corazón, en otras palabras, no se endurezca por causa del engaño, por causa de la mentira. Y dejes de tú y yo hacer la obra que ya el Señor nos encomendó, y cumplir con sus demandas. Entonces, entendiendo esto, hoy yo oigo la voz de Dios y tengo que seguir adelante, tengo que seguir perseverando. Aunque ya cada palabra me dice que la maldad se iba a multiplicar. Y que muchos, en otras palabras, su corazón se iba a compungir, se iba a endurecer. Está escrito acá. Por eso es que ya nadie quiere hacer favores. Por eso ahora los hermanos, de pronto algunos te miran con cara de tigre, porque ya ellos no quieren hacer favor, porque la cosa es que hay mucha maldad en medio del pueblo de Dios y Dios lo sabe. Pero a mí me dice ahora que si yo permanezco, que si yo me mantengo, que si yo sigo conectado, me garantiza salvación. Por eso es que te manda a ti en una forma personal, individual, que tú no vuelvas atrás en rebelión, ni a apartarte, en separarte. Y yo tampoco, como lo hizo el pueblo de Israel. Porque es cierto que apartados de Dios, vamos a perecer, vamos a morir sin Él. Apartados, y no solamente físicos, sino por toda la eternidad, a la cual sería un tormento eterno. Entonces Dios a mí, a través del Espíritu Santo, Dios te está trayendo a ti un recordatorio. Te dice que si hoy tú estás oyendo la voz de Dios, para que no endurezca tu corazón. Hay muchos que ya no quieren hacer favores, hay muchos que ya no quieren hacer el bien por causa de la maldad. Y ese es el síndrome, ese es el síntoma peligroso del creyente, del seguidor de Cristo, del discípulo. Aunque tu corazón y el mío, por causa de la maldad, pudiesen enfriarse, endurecerse, de permanecer en la verdad, la fe, la esperanza, el amor, la santidad, pero está escrito: solo el que persevere, el que continúe, el que termine la carrera hasta el final de su existencia terrenal, será salvo. Dios lo promete, sus promesas permanecen firmes hasta el día de hoy. Y es la decisión o determinación tuya
que tú te determines que hasta el fin de tu existencia, tú y yo vamos a serle fiel a Él y no nos vamos a volver atrás, porque más retroceso tiene un avión que tú y yo retroceder de nuevo. Entonces ya con esto, hoy en este día tú has oído al Espíritu Santo hablando a tu espíritu y dejándote saber a ti que tienes que volver, a conectarte, que tienes que volver a tener la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, para que de esa manera entonces podamos seguir caminando rumbo a la ciudad celestial en el propósito, en el plan de nuestro Dios, y llevar a cumplimiento lo que Él nos ha entregado para hacer en esta tierra la gran comisión y de manifestar esos poderes sobrenaturales, dunamis, de parte de Dios, porque allá afuera hay muchos que no han entrado, los hospitales, cárceles, lugares de prostitución, paradas de buses, aeropuertos, en todos los lugares. Hay almas que le pertenecen al reino de Dios y están allá afuera. Si tú ves, los campos están blancos, solamente hay que ir y tirar la atarraya para recoger. Pero Dios, sabemos que de alguna manera también el Espíritu Santo, Él es el que añade a aquellos que han de ser salvos. Pero tú y yo hagamos nuestra parte. Pero hoy es que si tú has oído la voz del Señor en este día, si tú hoy has oído la voz del Espíritu Santo, tú tienes a Jesús, hermano, hermana que me escuchas, ministro, pastor, donde quiera que estés. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer con Jesús? Si Él vive en nosotros, no podemos ser tierras inútiles. De pronto un día no vamos a servir solamente para ser odiados por los hombres, porque somos la sal de esta tierra, y aún en tiempo venidero, entonces pues ya seríamos incendiados. Porque no podemos ser abrojos ni hojas secas. Tenemos que estar aquí para dar fruto, dar arrepentimiento, y también de alguna manera evidencia de que el Dios que predicamos, anunciamos, comunicamos,